Pero bueno, la frase que nos inspira a nosotros en el Partido Liberal Progresista es tiempo de valientes. Y entonces vamos a decir las cosas que todos los demás diputados callan por vergüenza. El hecho de que votemos en contra, quiero dejar esto bien claro y quiero dejárselo bien claro a los compañeros que están en la barra del público. El hecho de que estemos en contra no quiere decir que estemos en contra de todo lo que contiene el proyecto de ley que estamos a punto de aprobar aberrantemente, si me lo preguntan a mí. De hecho, alguna parte de las mejoras que sí tiene la ley que se va a aprobar fueron propuestas redactadas y presentadas en mociones de este diputado. Porque hicimos un trabajo de construcción. Quisimos construir con la comisión, pero prevaleció un espíritu absolutamente diferente. Quiero decir que, en primer lugar, me tocó a mí liderar la subcomisión en la Comisión de Asuntos Hacendarios que analizó el texto original de este proyecto de ley, texto que era una verdadera barbaridad, texto que proponía sacar el pago de intereses de la regla fiscal, texto que proponía básicamente dejar en nada la regla fiscal. En esa subcomisión me acompañaron la diputada Paulina Ramírez, presidenta de la comisión, y el diputado Carlos Felipe García. Y juntos redactamos un texto sustitutivo que lo que hizo fue recomendar, o más bien establecer criterios generales para determinar qué cosas deben de estar dentro de la regla fiscal y qué cosas del todo no deben ni pueden estar dentro de la regla fiscal, pero estableciendo reglas generales para evitar caer en el jueguito de empezar a excluir institución por institución. Y los compañeros de bomberos que están ahí arriba pueden ir a revisar ese texto sustitutivo y saber que el cuerpo de bomberos estaba excluido, porque no caía dentro de ninguna de las reglas generales que habíamos establecido, pero entendíamos que la atención de emergencias en este país no se puede dejar al garete, ¿verdad? Ese texto sustitutivo después fue llenado de mociones con el espíritu de ir sacando instituciones una por una. ¿Por qué? Por lo que ha sucedido hoy aquí, compañeros de la barra, porque cada uno de los diputados quiere presentarse ante ustedes como el héroe que les sacó a su institución de la regla fiscal. Sepan que la mayoría de sus instituciones hubieran estado fuera de la regla fiscal con el texto sustitutivo que presentó este diputado. Y que como no me dieron pelota, lo volví a presentar como moción de texto sustitutivo en el primer día de mociones con la firma de la diputada Pilar Cisneros y de la diputada Ada Acuña, que tampoco me dieron pelota, ¿verdad? Y las mejoras en la cláusula de escape que contiene el texto que se va a aprobar hoy, esas fueron redactadas por este servidor. Mejoras que tienen que ver con la obligación que tienen las instituciones y el gobierno de justificar los gastos en caso de una emergencia. Mejoras que tienen que ver con que, por ejemplo, ahora se va a permitir aplicar la cláusula de escape cuando se alcance un 0.3% del gasto total. ¿Por qué? Porque en la ley decía que era del gasto corriente, pero resulta que en las emergencias lo que se gasta es gasto de capital. En las emergencias se reparan puentes, carreteras, se levantan hospitales caídos. No es gasto corriente el que se hace en una emergencia. Entonces sí, claro, la regla fiscal tenía defectos de diseño. Pero algo que ninguno de ustedes se ha puesto a pensar aquí es que llevamos 4 años desde que se aprobó la regla fiscal. Y 2 de esos años los vivimos en situación de emergencia, y no cualquier emergencia, la emergencia por el COVID. Y las cláusulas de escape no estaban bien diseñadas. Y buena parte de los problemas que estamos viviendo hoy son precisamente
porque las cláusulas de escape estaban mal diseñadas. Y entonces eso nos llevó a que, producto de la crisis por el COVID, el gasto, vamos a decir normal, el gasto usual de la mayoría de las instituciones se redujo. ¿Para qué? Para abrir espacio para poder atender la crisis. Y el defecto de diseño que tiene la regla es que después se utilizó ese nivel de gasto rebajado como punto de partida para calcular el crecimiento del gasto en los años siguientes, posteriores a la crisis. Y eso no tiene ningún sentido. Si las escuelas estuvieron cerradas y el Ministerio de Educación redujo su gasto porque se evitó gastos en servicios públicos, etcétera, no tenía sentido mantener al Ministerio de Educación amarrado al nivel de gasto que tuvo durante la crisis de la pandemia. Y entonces lo que no se han cuestionado la mayoría de los compañeros y compañeras es que lo que hacía falta era ajustar las cláusulas de escape. Y lo que hacía falta era afinar la regla fiscal, que efectivamente tenía algunos defectos importantes. ¿Qué sentido tiene decirle al ICE que no puede comprar búnker para generar electricidad porque llegó a un tope de gasto? Cuando es una empresa comercial, cuando es una empresa que vende un servicio, que si necesita comprar más insumos es porque tiene una mayor demanda. O en este caso porque hicieron un pésimo manejo de la represa de Arenal y se la quemaron toda cuando estaba lloviendo y ahora que no llueve no hay con qué generar, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene decirle a las tiendas de limas en los aeropuertos: no compre más licores, no compre más perfumes para vender en las tiendas porque ya llegó a un tope de gasto? Clase de estupidez es esa. Pero por eso se establecieron reglas generales. Y una de ellas decía, los entes públicos no estatales, que nada tienen que ver con el déficit fiscal ni con el presupuesto de la República, van para afuera. Las empresas comerciales del Estado, que tienen actividad comercial, no tiene ningún sentido que su actividad comercial esté limitada por la regla fiscal. Había una regla general para eso. Y esas reglas generales las redactamos con los insumos aportados por el Fondo Monetario Internacional, en una reunión en la que participamos la mayoría de los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, pero que después decidieron pasarse esos criterios por donde nunca brilla el sol, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos toca hacer el llamado de conciencia, porque hace un rato los compañeros del Frente Amplio decían: aquí estamos viendo hoy las consecuencias de la regla fiscal. Sí, es cierto, estamos viendo hoy las consecuencias de haber aprobado a la carrera una reforma fiscal hace 4 años, después de que por 20 años de irresponsabilidad en el gasto público caímos en una crisis de la que había que salir ya o ya, ¿verdad? Y la decisión que se va a tomar hoy, aquí, marquen la fecha de hoy, porque a partir de hoy empieza el ciclo de la próxima crisis fiscal que va a tener este país cuando empezamos a soltar las amarras, cuando todavía no hemos consolidado la situación, porque necesitamos todavía reducir el endeudamiento público para poder destinar los recursos que hoy se van en el servicio de la deuda a la atención de los problemas que tiene la población costarricense. Así que sí, señores, es cierto, las decisiones que tomamos tienen efectos en el largo plazo. Hace 4 o 5 años, se aprobó una reforma fiscal a la carrera. Ahora el gobierno quiere forzarnos, poniéndonos contra la pared, con el tema de la lista negra de la Unión Europea, a aprobar una reforma fiscal brutal de la noche a la mañana, cambiando por completo el sistema tributario costarricense con el apoyo de los compañeros del Frente Amplio, cambiando del sistema territorial a la renta mundial, con lo cual nos vamos a pasear por completo en el modelo de desarrollo basado en la inversión extranjera y las exportaciones. Y aquí me quedo porque se me acaba el tiempo. Muchas gracias. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. La Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo.